En esta ocasión tenemos una viga con una carga distribuida trapezoidal, una viga simplemente apoyada con articulación fija y articulación móvil. Para iniciar debemos identificar si es una viga isostática o hiperestática. Es notable que es una viga isostática con 3 restricciones. Nuestra primera restricción es la restricción en el punto A. Al ser una articulación fija tenemos una restricción o reacción RA vertical y también tenemos una reacción RA horizontal. 1 y 2 incógnitas en este punto. En el punto B tenemos una reacción RB vertical. Solo una restricción vertical, ya que la articulación móvil nos permite desplazarnos horizontalmente, pero nos restringe verticalmente. En el punto A la restricción es horizontal y vertical al ser una articulación fija. Con 3 incógnitas, pues nos ayudamos de las ecuaciones del equilibrio estático, como es la sumatoria de fuerzas horizontales, asumiendo el sentido hacia la derecha como el sentido positivo. Tenemos también la sumatoria de fuerzas verticales, asumiendo el sentido hacia arriba como el sentido positivo. Y la sumatoria de momento flector igual a 0, asumiendo en este caso el sentido antihorario como el sentido positivo. Partiendo en la sumatoria de fuerzas horizontales, debemos notar que nosotros solo tenemos cargas externas verticales, gravitatorias, pero no tenemos cargas externas horizontales. En este sentido, la fuerza o reacción RA horizontal es igual a 0. Para dejar descrito decimos que la reacción A horizontal es igual a 0. En lo referente a la sumatoria de fuerzas verticales, tenemos la reacción RA vertical más la reacción RB vertical. También tenemos la carga externa trapezoidal, ¿no?, distribuida, que por facilidad de análisis me conviene a mí hacer 2 figuras geométricas conocidas, como es la figura rectangular y la figura triangular, de esta manera. Bien, con 2 figuras rectangulares conocidas yo puedo obtener la fuerza equivalente a puntual de la carga distribuida rectangular, que lo voy a colocar acá de color diferente, a la mitad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí. Esa es la fuerza equivalente a puntual de la carga distribuida rectangular, de esta de acá, ¿no? A la mitad, en su centroide. ¿A qué distancia está ese valor del centroide de la carga rectangular? Está, pues, en este caso, a una distancia de 15, ¿no? 15 pies. En el otro caso, para la carga distribuida triangular, nosotros tenemos que la posición estaría a 1/3 de la base desde el ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Pues nuestro triángulo acá está, ¿no es cierto?, aproximadamente a la escala que estamos trabajando. Vamos a colocarlo. Estaríamos aquí, ¿no? Miren, en este punto. ¿A qué distancia? Desde el ángulo recto, o sea, desde este otro lado, tendríamos, ¿no es cierto?, el valor de 10. 10 porque 30 dividido para 3, que es el 1/3, pues nos da 10, ¿no es cierto? Bueno, por dejar sentado, vamos a poner los valores en diferencia de las acotaciones, ¿no? Listo. Continuamos entonces con nuestro equilibrio. Sumatoria de fuerzas verticales, tenemos las 2 fuerzas puntuales. ¿Cuánto valen esas fuerzas puntuales? Pues simplemente sacar el área de las figuras conocidas. Para el rectángulo, base 30, altura 2, sería 60. Equivalente a puntual, 60, ¿no? Kilolibras. Para el otro punto, la carga equivalente a puntual de nuestra área triangular no es más que sacar el área, sería base por altura sobre 2. Pero esta altura de aquí solo es esta parte, ¿no es cierto?, que es 4, ya que esta parte de aquí es 2. Todo esto, 4 y 2, es 6, que es el valor que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, nuestro valor de la carga equivalente a puntual del triángulo es de 60, ¿no? Base 30 por su altura 4 dividido para 2. La mitad de 4, 2, la mitad de 2, 1.
Entonces en este caso 30 por 2, 60. ¿Sí? Bien, entonces tenemos las dos cargas puntuales. Estas cargas, ¿no?, estarían en kilolibras y también kilolibras, ¿no?, la otra carga puntual. Continuamos entonces. Al ser cargas dirigidas hacia abajo, contrario a lo que yo estoy asumiendo, tiene signo negativo. Al pasar al otro lado de la igualdad, pues tendrán signo positivo. 60 más 60, si lo simplificamos, RA vertical más RB vertical sería 120. Esta sería nuestra primera ecuación. Con la sumatoria de momentos, pues yo puedo hacer sumatoria de momentos en el punto A o en el punto B. Cualquiera de los dos puntos me es útil en este ejercicio, ¿sí? Porque la fuerza RA horizontal es 0. Si RA horizontal no fuera 0, entonces me convendría realizar el momento en el punto A para eliminar estas dos incógnitas de forma directa y solo quedarme con esta incógnita en la ecuación de momento. Vamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto A. En el punto A, si nosotros vemos, tenemos una fuerza puntual con su brazo de palanca formando 90 grados que provoca momento. Luego tenemos la equivalente puntual del rectángulo a 90 grados del brazo de palanca provoca momento. Y la puntual del triángulo con su brazo de palanca a 90 grados provoca momento. Tres fuerzas provocando momento. Entonces, ordenando, tendríamos el RB vertical por 30 por su brazo, ¿no? En este caso tiene sentido antihorario, es positivo. Las fuerzas equivalentes a puntuales de 60 y 60 me van a provocar con su brazo una rotación horaria, ¿sí? Entonces va a tener signo negativo a lo que yo estoy asumiendo, ¿sí? Pero si paso al otro lado de la igualdad, pues lo podría colocar con signo positivo. Hagamos de esa manera entonces. Sería igual, en este caso sería 60 por 15 de la carga rectangular y más 60 por 20 de la carga triangular. 20, ¿no es cierto?, sería la distancia de aquí a este punto de la una carga. Miren, 20. En la otra decíamos 15. ¿Sí? Aquí están las distancias, ¿no? 15. Ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra ecuación. Si ordenamos y operamos, pues nosotros podemos obtener aquí de forma directa el valor de RB vertical, que es igual a 70 kilolibras. Al ser un valor positivo, quiere decir que la dirección que nosotros asumimos en un principio hacia arriba fue la dirección correcta, ¿no? Tiene dirección hacia arriba. Hemos obtenido RB vertical. Ese RB vertical, reemplazando en la ecuación 1, podemos decir nosotros, de la ecuación 1, decimos RA vertical es igual a 120, pasa al otro lado de la igualdad con signo negativo, sabemos que RB vertical es 70, por ende RA vertical va a ser igual a 50 kilolibras. Al salirme positivo quiere decir que la dirección que yo asumí hacia arriba era la dirección correcta. Aquí es, bueno, ahí estamos. ¿Okay? Tenemos entonces las reacciones de todo nuestro sistema. Vamos a proceder entonces a realizar nuestro diagrama. Para nuestro diagrama trazamos un eje AB, el diagrama de fuerzas cortantes, positivo arriba, negativo abajo, y esto estará en unidades de kilolibras. Los diagramas son valores acumulados. ¿A qué me refiero? Que yo voy a tener mi primer punto, en el punto A, un valor. ¿Cuánto vale ese valor? El valor puntual de RA vertical, que vale 50. Como es positivo con dirección hacia arriba, entonces vamos a colocar ese valor. Vamos a poner acá, miren, 50. Y acá, como es el primer punto, pues lo ponemos 50. El siguiente punto es acumulado. Vuelvo a guardar ese valor de 50. Y el siguiente valor sería su punto final ya en el punto B, que sería los 50 menos la carga distribuida trapezoidal que yo tengo acá. ¿Por qué menos? Porque tiene dirección hacia abajo, gravitatorio. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, ¿no es cierto?, que hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, sería más 50 menos. ¿Cuál sería la carga equivalente a puntual del trapecio? Pues simplemente es a sacar el área.
base mayor 6 más base menor 8 por su altura que es 30, 8 por 3, 21, 240 y dividido para 2, 120. También podíamos ver ya en sumar las dos fuerzas puntuales que habíamos obtenido anteriormente en las dos áreas separadas, no rectángulo y triángulo. Entonces me dice que es 120, hacia abajo menos 120. 50 menos 120, eso me da menos 70. Quiere decir que mi siguiente punto llegará a menos 70. Vamos a decir aproximadamente por acá, en nuestra escala. Entonces, nuestra siguiente función, luego de una función lineal de la carga, es una función cuadrática. Vamos a trazar eso. Como es cuadrática, pues me da aproximadamente de esta manera. ¿Sí? Bien, entonces, llego al valor de 70, de menos 70. El siguiente punto guarda menos 70 y cerramos con la fuerza equivalente a puntual RB hacia arriba positivo. ¿Cuánto vale? 70. Entonces decimos menos 70 más 70, 0. Quiere decir que se me cierra el diagrama de forma correcta y es una manera de saber que vamos bien con los valores. Aquí en nuestro diagrama de fuerza cortante tenemos una área positiva, ¿sí? Y una área negativa, ¿sí? Vamos a sombrear para que se vea de mejor manera nuestras áreas y nos quedaría de la siguiente manera. Con nuestro diagrama de fuerza cortante, al estar nosotros aplicando un método de áreas, sería sencillo decir que puedo sacar el área de esta figura y obtener el valor del momento, ¿no es cierto?, en el siguiente diagrama. Pero, al notar que nuestra función es una función cuadrática, pero que no termina en tangencia nula. ¿Qué quiero decir? Que cuando la función de la carga distribuida, su pendiente disminuye, sigue disminuyendo, pero en el punto A no llega a ser 0 porque el valor aquí es 2, no puedo decir que acá hay tangencia nula, ¿sí? Como no hay tangencia nula, no es sencillo de sacar esa área. En ese sentido, que nos corresponde para esta función cuadrática, vamos a poner aquí, esto es una ecuación cuadrática de primer orden, no es sencillo sacar el área. Para eso nosotros lo que hacemos es un corte. Un corte, en este caso, a la mitad de la luz de la viga AB, para saber justo a una distancia X que yo desconozco, como aquí, ¿no es cierto?, donde el cortante es 0. Miren, donde el cortante es 0, voy a tener una distancia X, pero esa distancia X no la conozco. Si yo conociera esa distancia X, pues simplemente obtendría la ecuación del momento y el valor de X y sabría cuál es el momento en ese punto. Pero bueno, precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner estos valores acumulados, bueno, ponémoslo por aquí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es obtener la ecuación del cortante, porque cuando tenga la ecuación del cortante en función de X, y si yo igualo a 0, porque sé que esta función cuando pasa por 0, cuando pasa por este punto 0, voy a obtener un valor de X a una determinada distancia. Entonces, obteniendo la ecuación del cortante e igualando a 0, puedo obtener el valor de X. Vamos a colocar entonces y realizar el corte. Colocaremos por acá. Veamos el corte entonces. Realicemos el corte. No vamos a hacer un corte, mire, de la viga a cualquier parte a una distancia X, ¿no? En cualquier parte a una distancia X. Veamos cómo nos queda el corte. Bien, tenemos el corte. Lo que nosotros conocemos, ¿sí?, es
El valor de la reacción en este punto, que sabemos es 50, ya lo tenemos, lo hemos obtenido. Sabemos que es un corte a una distancia X, cualquiera. Sabemos también, ¿no es cierto?, que aquí yo tengo un valor de 2, que es de la carga distribuida, 2 kilolibras pie. Podemos ponerlo también. ¿Sí? Y aquí esta altura yo no conozco. Lo que conozco solo es hasta aquí, porque sé que todo esto de aquí a acá es 2. Pero no conozco la altura de este tramo de triángulo en el corte. Entonces nosotros sabemos que de la función de la carga distribuida trapezoidal, ¿sí?, voy a tener una altura X, o sea, un punto en la función de la parábola en función de X. Entonces voy a tener aquí un valor de la función con respecto a X, un f de X. Pero bien, ¿cómo obtengo ese valor de f de X? Primero, para obtener yo el valor de f de X, debo entender que esta altura hasta aquí vale 2, y vamos a decir que de aquí hasta el punto de la función hay un valor y. Ese valor y yo lo puedo obtener con una relación de triángulos, de esta manera. Si a una distancia de 30 yo tengo una altura de 4, a una distancia X yo tengo una altura Y. Y eso es lo que vamos a hacer. Digo entonces, a una distancia de la luz de 30 tengo una altura de 4 y relaciono a una distancia X tengo una altura Y. Aquí puedo yo despejar Y y simplificando, pues me da 2 sobre 15 por X, ¿no? Esto sería el valor de Y, de la altura de Y. Para obtener el f de X, pues no es más que decir que f de X es igual a la altura de 2 más el valor de Y, que es 2 sobre 15 por X. Y esta sería la altura f de X, ¿no?, en función de X. Una vez que yo tengo eso, pues ahora sí yo puedo realizar la sumatoria de fuerzas verticales, porque lo que yo voy a realizar es aquí un equilibrio de fuerzas verticales y de momento flector. En primera instancia, me sería sencillo nada más en la sumatoria de fuerzas verticales, pues tener la fuerza vertical puntual de 50 y la equivalencia puntual de este trapecio, que estará ubicado en alguna parte de su centroide. No me interesa saber todavía su centroide, porque no voy a hacer sumatoria de momentos. ¿En qué punto? En el punto X, ¿no? En este punto de aquí. Ahora muy bien, entonces hagamos la sumatoria de fuerzas verticales. ¿Qué puedo decir o cómo puedo yo hacer esto? Vamos a subir un poquito nuestra pantalla para tener ese espacio y resolverlo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, miren, que el valor del cortante es igual. Tengo aquí 50 hacia arriba, vamos a poner entonces positivo 50. Luego tenemos, ¿no es cierto?, hacia abajo el equivalente a puntual de todo este trapecio. ¿Cómo saco el equivalente a puntual? Pues no es más que sacar el área de este trapecio. ¿Y cuál es el área? Base mayor, que sería f de x que tengo aquí, más base menor 2 por altura, que sería x, y dividido para 2. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sería menos, ¿no?, dirección hacia abajo, hagámosle con paréntesis, tendríamos base mayor, es 2 más 2 sobre 15 por x, ¿no?, base mayor, más base menor, que sería 2, que es la base menor. Todo eso pues cerramos en paréntesis por altura, que es x, ¿no?, es esta distancia, y dividido para 2. A todo esto, a esta ecuación, yo tengo que igualarle a 0. ¿Por qué? Lo que decíamos, en este diagrama de fuerza cortante, la función cuadrática, miren, disminuye, disminuye, disminuye y pasa por 0. O sea, la ecuación del cortante, esta función cuadrática que vemos acá, en un punto de la parábola es 0, el cortante es 0. Y en ese punto, cuando eso es 0, yo tengo una distancia x. Y eso es lo que quiero saber.
¿Cuánto vale x? Cuando el cortante es 0. Entonces, por eso igualamos a 0. Ahora, si nosotros ordenamos, no, operamos y ordenamos, voy a tener x cuadrado sobre 15 menos 2x, ¿no es cierto? Y menos 50, así nos quedaría igual a 0. Como vemos, es una ecuación cuadrática. Yo me puedo ayudar de una calculadora y obtener de forma directa, o como ustedes lo puedan hacer, pero también nosotros podemos recordarnos, ¿no es cierto?, de la ecuación cuadrática de toda la vida, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido para 2a. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que tenemos una ecuación cuadrática y con la ayuda de esta ecuación conocida y reconociendo, claro, que 1 sobre 15 es a, que menos 2 es b y que menos 50 es c. Aquí es más 2, ¿no? Vamos corrigiendo, más 2. Sí, más 2x menos 50. Entonces, reemplazando, ¿no? Reemplazando tenemos el valor de x sería menos b, que sería 2 más menos la raíz, ¿sí?, de b cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por a, en este caso 1 sobre 15, y por c, que en este caso es menos 50, cerramos, dividido para 2 por a, que es 1 sobre 15. Si nosotros operamos con el signo positivo y negativo en nuestras calculadoras, vamos a tener dos valores, el valor real y el valor imaginario. Nos quedaremos con el valor real. Ese valor real de x es igual a 16.225 metros, ¿no? Ese es el valor de x cuando el cortante es 0. Entonces yo ya podría poner acá, miren, 16.22. Eso podríamos decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo x, pues miren, es sacar el área de aquí para obtener en el diagrama de momentos el valor máximo en este caso. Pero no me es sencillo sacar el área. No me es sencillo porque no hay tangencia nula. Al último del problema vamos a ver una partecita de qué se trata la tangencia nula, ¿ok? Entonces, vamos al diagrama de momentos flectores. El diagrama de momento flector, pues vamos a trazar un eje, ¿sí? El momento es negativo arriba, positivo abajo. Y esto está en unidades de kilolibras pie. Vamos trazando, ¿no? El diagrama de momentos, si hiciéramos por áreas, pues igual que el diagrama de cortantes son valores acumulados. Pero en este caso, como solo tenemos, miren, dos áreas, el área positivo en cortante y el área negativo en cortante, pues vamos a obtener un solo valor de momento. Entonces, si yo realizo, ¿no es cierto?, el corte que está acá es para obtener una ecuación del momento a una distancia x de nuestra viga. Entonces me voy a ir a esta parte. Voy a subir un poquito acá y vamos viendo acá. Voy a dividir en dos figuras conocidas como es lo que hicimos hace un rato, ¿no? Hace un rato lo que hicimos fue dividir esto en figuras conocidas como un rectángulo y un triángulo para que me sea más sencillo, más fácil de entender la sumatoria de momentos y más sencillo de operar, sobre todo, ¿no? Fácil obtener el centroide de un rectángulo como fácil obtener también el centroide de un triángulo, ¿sí? Ahí están mis dos figuras. ¿Dónde están posicionadas la carga equivalente a puntual de cada una de esas figuras? Pues miren, para la primera figura, la figura rectangular, pues estaría en la mitad. Miren, aquí. ¿A qué distancia? Pues si hablamos de la mitad, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que estaría a x medios. Para la fuerza triangular puntual equivalente a triangular, tendríamos por acá aproximadamente, ¿no es cierto? Miren. Y eso estaría a 1/3 de x, o sea, a x tercios. 1 sobre x sobre 3, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cuánto vale cada una de esas? Pues simplemente es sacar
el área para conocer cuál es el valor equivalente a puntual de cada una de las áreas. Vamos primero por la fuerza equivalente a puntual de la carga rectangular. ¿Cuánto es? El área base, que es X, por altura 2, que ya tenemos acá. Entonces vamos trazando acá. Voy a hacer en la parte inferior izquierda nuestro sumatoria de momentos y vamos a decir, el momento es igual. Tenemos primero el valor de 50 por X, ¿no? Primer momento que me provoca. Fuerza, brazo, sentido horario, contrario a lo que yo siempre asumo que antihorario es positivo, que es lo que tengo acá. Mire, antihorario es positivo, pero esto me está dando una rotación horaria, ¿no es cierto? Que es negativa. Al pasar al otro lado de la igualdad, pues es positivo, 50x. Luego tengo la equivalencia puntual de la carga rectangular, que me da una rotación antihoraria, pero al pasarle al otro lado de la igualdad se me hace negativa. ¿Cómo quedaría entonces? Sería menos el área base, que es x por altura 2, 2x. Eso es el área, recién la fuerza puntual. Por su brazo, en este caso el brazo es x medios. Entonces vamos a poner x medios por x medios. ¿Sí? Hasta ahí salimos con la carga rectangular. Vamos a la carga triangular. Tenemos su área, ¿no es cierto? Me va a dar igual una rotación, miren, antihoraria, que es positiva. Al pasar al otro lado de la igualdad es negativa, entonces vamos a poner menos. Y sería su área base, que es x, por su altura, que es y. Y y yo ya sé cuánto vale, miren, 2 sobre 15x. Y dividido para 2. Eso es lo que vamos a colocar. Entonces sería base, por su altura, que es y, 2 sobre 15x. Y eso dividido para 2. Vamos a multiplicar por 1/2. Eso recién es la fuerza puntual. Por su brazo de palanca, para que me provoque un momento, es x tercios. Entonces tenemos que multiplicar por x sobre 3. Esa es nuestra ecuación. Si nosotros simplificamos, obtenemos el momento. ¿Qué podemos simplificar aquí? 2, 2. Aquí también 2, 2. Lo demás, operamos. Tenemos 50x menos x cuadrado y menos, acá sería x cubo y abajo 15 por 3, 45. Esa sería nuestra ecuación del momento, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante aquí? Que yo ahora sí puedo encontrar el valor del momento cuando x vale 16.225. Que en ese punto es donde termina, ¿no es cierto?, el área y puedo obtener el valor del momento, ¿sí? Nuestra pendiente, miren, del diagrama disminuye y llega a ser 0. Cuando eso llega a ser 0, acá es tangencia nula. Vamos, miren, ya trazando nuestro diagrama y acá tenemos tangencia nula, ¿sí? Vamos a subir un poquito nuestra imagen para que nos alcance. Acá bajémosle un poquito acá. Ahí. Entonces, como es tangencia nula, ahí ya me vi, yo lanzo una línea tangente al eje de la viga, ahí va a ser 0. ¿Cuánto vale? Pues ahora yo puedo decir, simplemente es que a esta ecuación del momento, digo, si yo ya sé que x es igual a 16.225, trabajando a 3 decimales, ¿no? Nosotros vamos trabajando dentro de nuestras calculadoras con todos los decimales para obtener el valor exacto. Entonces tendríamos que el momento es igual a 50 por x, 16.225, ¿sí? Menos x cuadrado, sería 16.225 al cuadrado, menos 16.225 al cubo, y todo eso dividido para 45. Si yo opero, voy a obtener el valor del momento. Este valor del momento es 453,083. Esto sería en unidades de kilolibras pie. Este sería el valor del momento a una distancia x de 16.225, donde el cortante es 0. Entonces yo ya sé que el momento
es 453,083 a 3 decimales, ¿no? Como diagrama, ¿cómo? Pues sería, ¿no es cierto? Acá se cierra mi diagrama y acá tenemos esto. Esto sería un área positiva, ¿no? Completamente un área positiva, miren, ¿sí? Y le sombreamos para identificar bien su área. Bien, tenemos nuestro diagrama de momento, ¿sí? Ahora, para finalizar este ejercicio, debemos siempre no olvidarnos de identificar que esto es una parábola cúbica de segundo orden. Este tramo obviamente también es una parábola cúbica de segundo orden, ¿no? Debemos ahora identificar cuál es el valor del cortante máximo que nos pide nuestro ejercicio y vemos que aquí es el valor absoluto de 70. Colocamos entonces acá nuestro valor del cortante máximo sería 70 kilolibras. Y del momento, pues del momento, ¿no? 453.083. Vamos a colocar eso también acá. 453.083. Ese sería nuestro valor del momento. En kilolibras. Bien. Hemos obtenido los diagramas, tensiones internas, cortante y momento, como también su momento máximo y su valor del cortante máximo. Eso es todo en la resolución de este ejercicio. Bueno, antes de culminar con el problema, habíamos acordado en hablar un poco sobre el tema de las funciones cuadráticas o cúbicas cuando son cóncavas o cuando son convexas y cuando tenemos punto de tangencia nula y cuando no. Bueno, acá he preparado un detalle, un cuadro detalle en el que se identifican, ¿no?, los tipos de cargas que podemos tener en vigas, como son cargas puntuales, uniformes distribuidas, cargas triangulares y cargas trapezoidales como el de nuestro problema. Cuando yo tengo una carga puntual en mi diagrama de fuerza cortante, me provoca una función constante, y eso me conlleva, ¿no es cierto?, a un diagrama rectangular. Luego del diagrama rectangular, para ir al diagrama de momento flector, una función constante me da o prosigue una función lineal, ¿sí?, que puede, ¿no es cierto?, darse también a una figura triangular. Para el caso de carga uniforme distribuida, el diagrama de fuerza cortante sería una función lineal. Luego de una función lineal para el diagrama de momento flector me daría una función cuadrática, una parábola. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que hemos puesto un cero, un circulito, que identifica tangencia nula. ¿Por qué se coloca la tangencia nula? Porque en el diagrama de fuerza cortante, cuando la función tiende a disminuir, en este caso de derecha a izquierda, hasta llegar a este punto, el punto inicial, y llega a ser cero el valor de esta pendiente. Cuando el valor de esta pendiente es cero, se da aquí la tangencia nula. Si no llega a ser cero, no hay tangencia nula, y eso ya lo vamos a ver acá en el trapecio. Cuando tengo cargas triangulares, mi diagrama de fuerza cortante me da una parábola cuadrática. Como la pendiente disminuye en la carga y llega a ser cero en la carga, en ese punto hay tangencia nula. Luego, para el diagrama de momentos flectores, lo mismo, al ser una parábola cuadrática y la pendiente, miren, disminuye y llega a ser cero, pues también tenemos una tangencia nula. Pero luego de una función cuadrática proviene una función de parábola cúbica. Para el caso de cargas trapezoidales, la pendiente en la carga disminuye, pero en el punto inicial no llega a ser cero, porque aquí tenemos un valor. Cuando no llega a ser cero, entonces en este punto, en el punto inicial, no es tangencia nula. ¿Sí? Sería parábola cuadrática, pero no con tangencia nula. Luego de este diagrama de fuerza cortante, vamos al diagrama de momento flector. Luego de una parábola cuadrática, conlleva una parábola cúbica, pero aquí la pendiente disminuye hasta llegar a ser cero su valor en el punto inicial, por ende en el punto inicial del siguiente diagrama es tangencia nula. Eso en el tema de tangencia nula. Sí, por otra parte,
se estarán preguntando, ¿por qué tiene la curva en esta forma, por decirla, cóncava? ¿Por qué no podrá ser convexa? Si ustedes notan, vamos a trazarlo aquí. Si yo hubiese hecho aquí, por ejemplo, en este, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una cara triangular. Si hubiera trazado yo de esta forma la parábola, al momento que yo trazo una línea horizontal del eje de la viga, en este caso este eje, miren, voy a trazar una proyección en este eje de aquí, ¿no es cierto?, de la viga, ¿sí? Y si yo trazo una línea tangente a la curva de esa parábola, miren, pues me daría esto. Eso me conlleva, ¿no es cierto?, a tener aquí, con la línea horizontal de la viga, a esa línea tangente, yo tengo un ángulo alfa. Entonces ya no es una tangente nula, porque ya tengo un valor del ángulo. Entonces, por ello, debía haber sido, obviamente, la curva en este sentido cóncavo, para que cuando lance la línea tangente, en este caso es la línea horizontal, y la línea tangente coincide en esa misma línea, pues sea cero, tangente nula. Por eso no es de esta manera, porque no se cumpliría la tangencia nula al trazar una línea tangente a la curva. Bien, con todo vamos a ver acá, también he preparado una imagen en donde vamos a hablar de dónde proviene esto de tangencia nula, ¿no? Y por qué es sencillo determinar un área cuando tenemos vértice o tangencia nula y por qué no es fácil cuando no lo hay. Vamos a imaginarnos acá, ¿no es cierto?, que tenemos una función cuadrática, miren, o sea, una parábola cuadrática, que tiene vértice, ¿no? Que tiene un vértice aquí. Cuando eso sucede, ¿no?, en matemáticas, cuando tenemos vértice, una parábola con vértice en su origen, pues yo puedo trazar una línea paralela al eje de las X en cualquier punto y una línea paralela al eje de la Y en ese mismo punto, y el área que ahora lo hemos sombreado, ¿no?, como el área A1, yo puedo identificarle como la base, como la altura, y el área simplemente es, por deducción ya matemático, 1/3 de la base por su altura. Ese es el valor del área. Cuando la función pasa por su origen y obtenemos un vértice, tenemos vértice, ¿sí?, en una parábola cuadrática. En el caso del área 2, pues nada, es el área que nos queda, que sería las 2/3 partes, entonces el área sería 2/3 de la base por su altura. De esta manera es sencillo determinar el área cuando tenemos vértice, o sea, cuando tenemos tangencia nula. Por eso, si nosotros vemos acá, por ejemplo, yo puedo determinar el área de este triángulo, sí señor. Luego de una función lineal viene una función con parábola cuadrática. Yo tranquilamente puedo determinar el área de esta figura. ¿Por qué? Porque si yo lo identifico como la base, a esta parte de aquí, y lo de acá lo de altura, pues el área es 1/3 de la base por su altura. ¿Sí? Simple. ¿Qué pasa ahora en el caso de que yo tengo un área en el que luego de un área trapezoidal tengo una parábola cuadrática, pero no tengo tangencia nula porque nunca la pendiente y en este punto no llegó a ser cero? No pasó esta línea de la pendiente de la función, no pasa por el origen, sino pasa por encima, ¿no? O sea, no pasa por el origen acá. Entonces no es tangencia nula, no hay vértice. Como no hay vértice, esto no se cumple el 1/3 de la base por la altura. No. Ya no podemos calcular. Ya para ello tenemos que incorporar las matemáticas en lo referente a las integrales, ¿no? Determinar la función, integrar la función y el área bajo la curva, pues obtenemos el área. Pero eso ya es ingresarnos a algo mucho más complejo si el método que estamos utilizando para el ejercicio que terminamos, pues es el método de áreas, ¿no? La idea es ir en base a ese criterio del método que estamos usando. Si vamos a resolver otro tipo de vigas isostáticas por otro método, pues podría ser, por ejemplo, el método de cortes, ¿no? El método de sistema de ecuaciones. Entonces ya
no nos inmiscuiríamos en este detalle de determinar áreas. Pero por el método de áreas ya ustedes ven cómo podemos determinar el área de una parábola cuadrática de forma sencilla, simplemente aplicando la ecuación 1/3 de la base por la altura, pero cuando la parábola tiene vértice, no tiene tangencia nula. Si no tiene tangencia nula y no es cuadrática, no se puede identificar sencillamente con 1/3 de la base por su altura. Eso espero les haya quedado claro con esta imagen de acá también y les sirva para futuros ejercicios. Con esto terminamos nuestro video y espero verlos en futuros videos.